Esta semana escuché una historia que me pareció muy interesante, justamente porque tiene que ver con el tema que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Yo pongo estas fotos, quizá muy poca gente la reconozcan, pero es la foto de un explorador allá en 1914, Ernest Shackleton. Él lideró una expedición a la Antártica en 1914, o sea, tecnología muy limitada. Bien, y él y su tripulación quedaron aislados en medio del hielo, un lugar inhóspito, un lugar donde no hay nada de pedir ayuda. Y cuando quedaron en esa condición, el capitán, el explorador, dijo: no se preocupen, no sé cómo nos van a preocupar, ¿verdad? Voy a ir a buscar ayuda y vengo por ustedes. Si yo hubiera sido parte de la tripulación, yo le digo: yo no le creo nada que usted va a volver. Yo no confío en usted. Pero como era el capitán, su tripulación efectivamente confiaba en él. Dice que el hombre se fue y entre ellos hablaban diciendo: tenemos dos opciones. Vivimos como si nos hubieran abandonado o vivimos como hombres que saben que su líder va a regresar. Solo tenemos dos opciones. Así que ellos todos los días dormían con las botas puestas, mantenían sus pertenencias listas, y que todos los días miraban al horizonte a ver si ese era el día que él iba a venir. Pasó un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, y todos los días estos hombres tenían esa seguridad. ¿Por qué? Porque confiaban en que su líder iba a regresar. Pasó un año y él regresó. Y lo rescató, y todas las personas se fueron, fueron rescatadas, y vivieron el tiempo para contar esta historia. Ahora, creo que ya sabemos por dónde vamos nosotros a hablar a partir de esta historia. Nuestro líder, que es más que nuestro líder, nuestro Dios, nuestro Rey, dijo que no se preocupen, no teman. Me voy a ir, pero voy a regresar. Juan capítulo 14. El texto de hoy, vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. El texto de hoy precisamente habla sobre ese tema tan importante. Y simplemente lo vamos a introducir el día de hoy, porque en el capítulo 2 y 3 se va a hablar mucho más ampliamente de esto. Pero hoy vamos a dirigir nuestra reflexión en otra dirección. Vamos a leer entonces 2 de Pedro 2:16 hasta el 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La semana pasada terminamos en el versículo 15, y en el versículo 15 de 2 Pedro capítulo 1, Pedro va a decir: hermanos, yo necesito que ustedes recuerden estas cosas. Vamos a leerlo. 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la fe plena que Pedro enseña, lo cual Erwin habló la semana anterior, del carácter modelado sobre esta fe, en la cual yo hablé hace 2 semanas. Y Pedro dice: no quiero que se olviden. Aun cuando yo muera y ya no esté, y me queda poco tiempo en esta tierra, yo necesito que ustedes recuerden estas cosas. Y el camino que Pedro escogió para hablarnos de estas cosas es que Pedro quería decirnos que la majestad de Dios se ha expresado por medio del Hijo y por medio de la palabra. Por tanto, confiamos en su regreso. Entonces, esta iglesia que estaba sufriendo, que ha pasado tiempos difíciles, Pedro dice: me voy a ir, ya les hablé del carácter, de la fe plena. Ahora, ustedes tienen que recordar esto todos los días.
Y para recordar esto, vamos a hablar de dos eventos muy importantes. Una experiencia que yo tuve. Vean, a mí no me lo contaron. Yo estuve ahí. Pero además de eso, tenemos la revelación de la profecía, que es lo más seguro. Y eso nos conecta, vamos por favor rápidamente, a Deuteronomio 4:36. Y este es un versículo, vean, lo incluí hoy en la mañana que estaba leyendo, porque realmente me impactó tanto este versículo, porque esa experiencia de Cristo, si bien es cierto, no en la magnitud que la tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, que lo vamos a ver en unos momentos, pero usted y yo, si somos creyentes, estamos y hemos vivido en la presencia de Dios. Y hemos visto, hemos sentido de alguna manera la presencia de Dios en nuestra vida. De diferentes maneras, de diferentes formas. Pero fíjense conmigo, por favor, 4:36 de Deuteronomio. Dice, todo el contexto rápidamente, Moisés está hablando sobre, está recapitulando la travesía por el desierto, porque ya está en los campos de Moab, así justo en el borde, para entrar a la tierra prometida. Y Moisés lo que va a hacer es, por mandato de Dios, repetir la ley. Deuteronomio, segunda ley, la repetición de la ley. Ya lo habían dicho en Sinaí en Éxodo 20. Pero ahora va a decir, vean, como sé cómo somos, vamos a recordar toda la ley antes de entrar en la tierra. Y en esta recapitulación, atendamos a este texto del 36 hasta el 39. Desde los cielos te hizo oír su voz, igual que en la transfiguración, cuando Dios habló revelando la majestad de Cristo, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Nosotros, si bien es cierto, no hemos tenido una experiencia de esta magnitud, tenemos la palabra profética más segura, tenemos la revelación de las Escrituras. Nuestra experiencia con la revelación de las Escrituras y la vivencia en la presencia de Dios va en la misma línea que acá lo que está hablando Dios al pueblo. Ustedes han escuchado la palabra de Dios, han visto su presencia. Entonces, 37, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios nos ha salvado. Tenemos vida nueva en Jesucristo. 38, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Cuando yo leí este versículo 39, hoy en la mañana se me puso la piel de gallina. Porque Moisés nos dice, y lo sentí muy, muy, muy personal, nos dice, aprendan hoy y reflexionen en nuestro corazón. Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay nadie por encima de Él. Él es supremo. Él ha revelado esta supremacía impensable, incontenible en nuestra mente humana. Él lo ha pensado, Él lo ha expresado por medio del Hijo, quien usted y yo conocemos, y quien hemos creído en Él y hemos puesto nuestra fe en Él, y también en su palabra, la cual, espero que sea así, día con día abrimos, oramos, la estudiamos, la memorizamos. Paréntesis, hoy vamos a memorizar otro versículo, así que ponga atención al final, y vamos viviendo día con día la expresión de la palabra. Entonces, cuando Pedro está a punto de morir y ya se va a ir, él va a decir, hermanos, vean, si hay algo que yo les puedo dejar claro, si algo les puedo decir que ustedes se acuerden, aun cuando yo no esté, es que la majestad de Dios se ha expresado de dos maneras muy, muy particulares. Se ha expresado por medio del Hijo, Juan capítulo 1, versículo 14, Él vino y vivió entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. No nos cabe en la mente, Dios se hizo hombre y caminó con nosotros, tomó de nuestra agua, comió de nuestro pan, se sentó a conversar con otros pares, Él siendo Dios, con el fin de que le podamos conocer a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero también lo expresó por medio de la palabra. Lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo. Yo tengo en mi casa por lo menos 10 u 11 copias de las Escrituras que he comprado, que me han regalado. Tenemos versiones hasta en idiomas que no hablamos. ¿Por qué nosotros no podemos confiar en su regreso si por la vivencia en la presencia de Cristo y la revelación de la palabra ya es tan claro esto? ¿Por qué vivimos como si esto no fuera a pasar?
Entonces vamos a ver lo que Pedro habla en este pasaje. Bien, en primer lugar vamos a ir de vuelta a Pedro. Vamos a tomar los primeros 4 versículos en esta primera parte. Versículo 16. Porque no os hemos dado el conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, en primer lugar, entendemos que conocemos y podemos confiar porque conocemos quién es Jesús. Lo conocemos a él. Ahora, en primer lugar, no enseñó Pedro sobre mitos y fábulas, como sí lo hicieron los falsos maestros que se están incursionando acá en 2 de Pedro. Veamos rápidamente 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos falsos, mentirosos, hipócritas, bien, estaban diciendo: no ha pasado nada, Cristo no va a regresar. Y su fundamento eran plenos mitos. Los griegos entendían muy bien, o la cultura grecorromana entendía muy bien qué era un mito. Tenían muchos mitos. De hecho, la mitología griega se basa en muchos mitos que constituye toda una gran narrativa. Y Pedro les va a decir: vean, muchachos, nosotros no hablamos mitos. Y hay unos textos, y los puse ahí intencionalmente, no los vamos a revisar, porque en el link que se manda con el mensaje los domingos, usted puede descargar la presentación y puede buscar, y lo animo a que lo haga, a que busque estos versículos que he puesto extra para que repasemos el tema. Entonces, ellos estaban menospreciando el regreso de Cristo. Y Pedro dice: nosotros, los apóstoles, vimos el poder y la gloria de Jesús en la transfiguración. Ahí vimos su majestad. Vamos por favor a Mateo capítulo 16 y vamos a quedarnos aquí, creo, el resto del tiempo que nos queda, porque es muy importante recapitular rápidamente, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 16 de Mateo. Bien, hay una pregunta muy, muy importante que a veces la pasamos por alto, que es importante repasar. Muy bien, empecemos. Yo voy leyendo algunos textos del capítulo 16 y 17. Ustedes, por favor, me van siguiendo. Primero que todo, en los versículos 1 y 2, los fariseos van a pedir señal. Fíjense, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, que tiene que ver con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Bien, esta va a ser la señal. Jesús se va en el barco. Yo siento a Jesús aquí muy reflexivo. Bien, iba en el barco pensando, y a los discípulos se le olvida el pan. Y, no trajimos el pan, qué torta, ahora qué comemos. Jesús en su reflexión dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos en su poca comprensión dijeron: nos está regañando porque no trajimos pan. Y obviamente Jesús los exhorta fuertemente y dice: no es el pan, es la doctrina de los fariseos. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Básicamente la doctrina de los fariseos está sustentada en la incredulidad. No creo, no creemos. Vemos la señal, bájate de la cruz y vamos a creer. No hubieran creído. Danos señal, pero ¿qué más señal? La cantidad de milagros, uno tras otro, que no quisieron creer. ¿Qué más señal? Bueno, la señal del profeta Jonás. Yo voy a morir, voy a estar sepultado 3 días y luego resucito. ¿Qué más señal quieren? Y aún así no quisieron creer. Se van más adelante y Jesús sigue en este espíritu muy reflexivo y les hace una pregunta a los discípulos. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Porque yo
percibo en la lectura esta reflexión de Jesús. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no han visto las señales? ¿Por qué no siguen el hilo que estoy transmitiendo? Los discípulos responden, bueno, algunos dicen que Elías o que Moisés o que alguno de los profetas. Y Jesús los enfrenta con una verdad muy importante que también es un buen cuestionamiento hoy para nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? Si preguntamos hoy, acá, si yo les preguntara, ¿quién es Jesús para usted? Probablemente usted me respondería muy bien, de manera teológica y de conocimiento. Pero a manera de un acercamiento a la presencia de la persona de Cristo, podemos responder con certidumbre, decir, yo sé que mi Salvador, que Jesús es. Y Pedro responde aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y da toda una serie de mensajes importantes Jesús. Luego Pedro, como de costumbre, habla de más y quiere reconvenirle para que no vaya a la cruz. Esta es la primera vez que Jesús dice, voy a sufrir. Bien, ahora, pasado todo este contexto, llegamos al versículo cuando Jesús habla sobre su muerte, todos estos capítulos 16. Versículo 27 del capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos creyeron que algunos apóstoles iban a ser inmortales. Hasta películas han hecho de esto, lo cual es absurdo, por supuesto. Jesús nunca quiso decir esto. Mateo relata 6 días después. Lucas dice 8 días después. Simplemente un conteo distinto de los días. Pero aparece entonces 17 y dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Recordando la fiesta de los tabernáculos que tenía que ver con la experiencia en el desierto y la presencia de Dios en ese momento. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este evento es sumamente importante para nosotros como creyentes porque nos va a evidenciar, y a los discípulos les evidenció claramente, quién es Jesús verdaderamente. Usando 2 palabras técnicas, la transfiguración suple 2 necesidades. Una necesidad ontológica. Cuando hablamos de algo ontológico es en su esencia, en la parte más en su pura esencia. Y a nivel ontológico se muestra que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces hay un argumento, una revelación donde la experiencia de Pedro, Jacobo y Juan entienden que quizá por primera vez este hombre con quien han caminado, que ha anunciado su muerte y resurrección, ahora les ha mostrado que Él es 100% Dios y 100% hombre. Es como si Jesús, lo uso de manera muy simple, dentro de sí, bien, Él abrió la carne para mostrar que es verdaderamente Dios. Esto es muy importante porque en el siglo I y II van a surgir una serie de herejías que van a negar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y todas estas revelaciones bíblicas lo van a confrontar. Y segundo, una necesidad escatológica, es decir, futura. Bien, que nos va a hablar de nuestra seguridad de permanencia. Esa esperanza del reino y del gobierno de Dios sobre la tierra. Porque Él está frente a Jesús mostrando su gloria, que de hecho la podríamos comparar con la descripción que Juan hace en el capítulo 1 de Apocalipsis, y es muy interesante porque Juan estuvo ahí. Juan vio la transfiguración. Y cuando Juan escribe el capítulo 1 de Apocalipsis, va a describir cosas muy similares a las que vio en la transfiguración. Entonces, va a decir, Jesús va a regresar. Entonces, la transfiguración, cuando Pedro lo menciona, tiene que ver con 2 cosas muy importantes. 1, ¿quién es
Jesús verdaderamente. Y 2, ¿qué es lo que Jesús va a hacer en este mundo? Y nos da la seguridad de que Filipenses capítulo 2, Dios se hizo hombre para venir a salvarnos, se cumple en la persona de Cristo. Y que además esta persona, que lo vamos a ver más adelante, en Hechos capítulo 11 asciende y en Zacarías capítulo 14 desciende, Él va a regresar. Si para nosotros es un tremendo impacto entender estas cosas, lo que implica también para los apóstoles y para los receptores de la carta, necesariamente tiene que ser esperanza. Porque no hay entonces otra forma, otra persona en quien confiar. Entonces, fíjense que básicamente Jesús enseña que Jesús es quien dice ser y que cumplirá todo lo que la Escritura dice que Él hará. Y una de las cosas que la Escritura dice que Él hará es, voy a regresar. Aquí hay estos versículos, no es el espacio para estudiarlos, pero yo realmente como pastor los exhorto en el amor, que tomen tiempo esta semana, que lean estos textos y revisen estos versículos con detenimiento, sabiendo que vamos a entender la revelación de Cristo para nosotros. ¿Le han contado a usted cómo es un lugar? Por ejemplo, a ustedes le han dicho, vieras, fui a tal lugar, a una catarata y vi cómo caía el agua, eran 80 metros de caída y cómo se sentía todo el ambiente. Probablemente nos han contado cosas así, ¿verdad? Pero nunca va a ser lo mismo como cuando nosotros lleguemos a ese lugar. Es muy diferente que me cuenten sobre algo a vivir sobre algo. Yo tuve la oportunidad en el 2016 de viajar a Japón. Y dos cosas que me impactaron mucho, que yo había visto, había leído, había escuchado, es cruzar por el estrecho de Bering, aquí no se ve bien, la parte que une América con Rusia, y ver, no se ve bien, pero todas las montañas y decir, estos son partes de dos continentes. O sea, pasamos en 10 minutos de un continente a otro. Y luego estar en una ciudad, en un lugar, en un momento me dejaron solo y yo casi me muero del susto. Porque nadie habla inglés, nadie habla español, menos todavía. Y yo estaba ahí parado así como, mamá, ¿dónde estás? Pero la sensación yo me acuerdo entrar al lugar y ver una ciudad muy diferente, los olores, los colores, las letras, las sensaciones, la gente hablando, es otra cosa totalmente distinta. A nosotros nos pueden contar de Cristo. A nosotros nos podrían decir quién es Jesús. Podríamos leer algunas referencias sobre Jesús y oír acerca de Él. Pero si no le conocemos a Él de manera personal, nos van a seguir contando cosas y no vamos a vivir la experiencia de Cristo. Hasta que por medio de la Escritura y la oración lleguemos a la presencia del Señor, cuando oramos los salmos, cuando leemos las Escrituras, cuando nos buscamos estar en su rostro, en su presencia. Hebreos capítulo 1. El autor a los Hebreos nos va a decir rápidamente de que Dios en otros tiempos habló muchísimo. Dice, Dios habiendo hablado uno a uno, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él nos sustenta con su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Él va a regresar. Se sentó a la diestra de Dios. Él va a regresar. Pero en el capítulo 2, el autor a los Hebreos nos va a dar una exhortación. 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que fue consumada por la persona de Cristo y que ahora Pedro nos va a decir, yo me voy a ir, pero les dejo un recordatorio muy claro. La majestad de Dios fue expresada por la persona de Cristo y la revelación de las Escrituras. Usted y yo hoy tenemos en nuestra mano la palabra escrita, la revelación de las Escrituras. A través de este libro entendemos la majestad de Dios. Y también hemos conocido de manera personal, si hemos puesto nuestra fe en Cristo,
hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Supongo que todos se acordarán del famoso 11 de septiembre, ¿verdad? Creo que es una fecha pues muy importante en nuestra historia moderna. Y me acuerdo que cuando pasó, eso fue en el año 2001, nosotros estábamos a punto de irnos a estudiar y por las casualidades de la vida llegamos a una iglesia, no es esta, cierta iglesia, donde había un hombre que venía, según él, una iglesia conservadora, ¿verdad? Con una predicación reveladora. Básicamente, para hacer corto el cuento, él lo que estaba diciendo es que el 11 de septiembre era el cumplimiento de Apocalipsis 17 y 18. Y nos tuvo ahí como 2 horas comprobando que el 11 de septiembre era el cumplimiento de Apocalipsis 17 y 18. Qué difícil, ¿verdad? Cuando se fuerzan las cosas, ¿verdad? Cuando no se entiende la escritura de una forma natural, y sobre todo porque la buena intención probablemente estaba, ¿verdad? Probablemente que sí, pero lamentablemente pasa algo que yo creo que tenemos que ser muy conscientes ahora nosotros. Aunque la intención era muy buena y muchas cosas alrededor, no era la verdad. Y los tiempos que vivimos tenemos que ser hipercelosos de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo memorizamos hace 2 semanas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta es la verdad revelada y absoluta. Entonces, es muy importante entender esto. Ahora, esto pasó en el año 2001. En el tiempo de Pedro, los profetas daban testimonio de quién era Cristo. Bien, sobre su venida, sobre el regreso de Cristo. Había en ese tiempo algunos hombres inescrupulosos. De hecho, de hoy en 3 semanas vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a meternos en un tema muy complejo que son los falsos maestros. Hoy día hay falsos maestros, polulan, más en redes sociales, ¿verdad? En diferentes formas, hay una sobreabundancia de falsos maestros. ¿Cómo distinguimos nosotros a estos falsos maestros? Tenemos que aferrarnos ¿a qué? A la verdad que ha sido revelada por el Señor. Todo tiene que ser filtrado por las Escrituras. No, qué fanático, pero es que, no, es que esta es la verdad. No hay verdad revelada fuera de las Escrituras. Bien, entonces, si en primer lugar hablamos sobre que Jesús dice quién es, en el segundo lugar vamos a hablar de que nosotros conocemos la revelación de las Escrituras. Y tenemos una responsabilidad con el Señor de permanecer en las Escrituras. Vamos a leer 2 de Pedro, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre la verdad ha sido un factor determinante a la hora de que nosotros como creyentes vengamos a las Escrituras y sepamos discernir. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era la principal virtud de los de Berea? En Hechos capítulo 13, 14, por ahí. Que venía Pablo, que venía Silas, que venía quien viniera, y ellos decían, un momento, Pablo, usted podrá ser Pablo, pero queremos comprobar que lo que usted dice es cierto. Y esa justamente es la actitud que nosotros tenemos que tener hoy. Cuando en redes sociales aparecen muchas personas, unas muy buenas, otras pésimas, cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos en Spotify o escuchamos podcasts. Por ejemplo, yo exploro muchos podcasts, algunos les eché hasta agua bendita, ¿verdad? De las barbaridades que dicen. Pero ¿cómo discernimos nosotros? Siempre tiene que estar regulado por la verdad. Vamos a Deuteronomio 13, porque en el Antiguo Testamento el Señor, en su sabiduría, también dio las pruebas de cómo probar, valga la redundancia, a un profeta. Y siempre va a estar regulado por la verdad. 13:1 de Deuteronomio hasta el versículo 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profecía, ni a tal soñador de sueños.
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Saltemos al otro extremo, primera de Juan capítulo 4. En una línea muy similar, vamos a entender que Juan también nos va a enseñar sobre este importante discernimiento. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una vez más, el principio regulador es la verdad revelada. La verdad de seguir al Señor y de amar al Señor. Entonces, ¿cómo vamos nosotros filtrando estas falsas enseñanzas? Bien, y aquí inclusive lo marco, en Juan es muy importante porque ya habían esos olores de las herejías que iban a ocurrir en el primero y el segundo siglo. Herejías como Jesús fue un hombre normal poseído por un espíritu. Jesús fue un ser creado, es el mayor de los seres creados. Y una serie de herejías, bien, que no ponían a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, de acuerdo hemos aprendido nosotros en el evento de la transfiguración. Entonces esto es muy importante. Aparte de la verdad, ¿qué otra forma tenemos nosotros de discernir? Vamos a 1 Corintios 14, porque también Pablo va a tocar ese tema y creo que este principio me parece sumamente importante de que repasemos. Y es importante también porque Pablo está hablando aquí en Corintios sobre el tema de los profetas, vigentes aún en aquellos tiempos, pero el principio que establece es un principio que, por supuesto, que permanece. Primera de Corintios 14, 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de revelar el futuro. Estamos hablando de la comprensión de las Escrituras. Bien, es un ministerio profético. El hecho de hablar la verdad de la palabra de Dios siempre, absolutamente siempre, tiene que mantener estas características. Siempre tiene que ser para edificarnos, para exhortarnos o para consolarnos. Cuando el ministerio de predicación, la enseñanza bíblica, vaya por otro camino, vaya por un camino de control, vaya por un camino de manipulación, vaya por un camino de ganancia deshonesta, vaya por un camino de intereses del liderazgo, vaya por cualquier otro camino, tenemos que, según 1 de Juan 4, estar firmes porque ya los hemos vencido. Y no podemos tolerar ningún tipo de enseñanza, bien, en ninguna forma que no sea para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es edificar? Aumentar el potencial de algo o alguien con énfasis en el proceso. Me encantó esa definición. Ayudarlo a crecer. Entonces, la enseñanza bíblica siempre va a ser en función del crecimiento nuestro. Esto puede implicar una exhortación. Hermano, lo que estás haciendo no está bien porque las Escrituras enseñan 1, 2 y 3. Bien, ¿qué vendría a ser la segunda parte? Exhortar. Hacer que alguien se sienta animado o consolado e implica corrección. El amor corrige. Proverbios habla de que fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. Entonces la exhortación siempre va a ser de ánimo, bien, o para crecer. Y la consolación tiene que ver con establecer bases para el consuelo y traer alivio en la aflicción. No solución del problema, sino alivio en la aflicción. Entonces, el ministerio de la palabra, en el campo que se dé, siempre va a ser fundamentado en la verdad revelada, y siempre va a ser para edificar, exhortar y consolar. Cualquier otra línea o énfasis fuerte que no cumpla en estas líneas, muy probablemente estemos enfrentándonos a falsas enseñanzas. Y tenemos que discernir. Para algunos podría ser algo bastante fácil, ¿verdad? Leemos un libro y ya este libro tiene olor a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces como que, ya sé por dónde va, para la próxima fogata sirve, ¿verdad?
en el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa si usted y yo no tenemos criterios bíblicos? O sea, ¿qué pasa si usted y yo tenemos la muy buena disposición de buscar prédicas en internet, de escuchar podcasts cristianos, de leer, etcétera? Y nos tragamos todo lo que nos dice un libro, un podcast, una persona. Y no tenemos el discernimiento para nosotros refutar y rechazar falsas enseñanzas. ¿Saben qué va a pasar? Vamos a ser engañados. Por eso Pedro dice, yo necesito que ustedes, y vamos a volver a Pedro, yo necesito que ustedes se acuerden de dos cosas muy importantes. Bien, primero, conocemos a Jesús. Pero segundo, conocemos que la revelación de las Escrituras. Usted y yo como hijos de Dios, si tenemos algo valioso, es la palabra de Dios. Y sea la forma en que la tengamos, sea que la leamos en la mañana o en la tarde o en la noche, que la estudiemos profundamente, que reflexionemos, las formas cambian y varían. Pero la permanencia de las Escrituras, un estudio serio y responsable de ellas, es parte fundamental de nuestro deber para poder obedecer bien. Muchas veces, algunos de nosotros como cristianos queremos obedecer, pero obedecemos mal. Queremos amar, pero amamos mal. Queremos servir, pero servimos mal. Porque tenemos la disposición, tenemos esa virtud que hablaba Ervin, ese despertar, ¿verdad? De Señor, gracias y quiero, pero llega la hora de la hora y no tengo los principios y fundamentos, el conocimiento para entonces servir, servir o amar o cuidar bien. Por eso es que somos nosotros responsables de esta permanencia en las Escrituras. Entonces Pedro va a decir, volvemos a leer, tenemos también la palabra profética más segura. Algunos comentaristas dicen que se refería solamente a las profecías sobre la segunda venida de Cristo, otros sobre toda la palabra, bien, pero fíjense cómo lo entendemos, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta expresión es muy, muy importante, hacéis bien para estar atentos. En el griego son solamente dos palabras, en el español requiere más, hacer bien en estar atentos. En griego son dos palabras. Pero estas dos palabras implican dos acciones que son muy importantes en la conciencia del creyente. ¿Y cuáles son? Uno, mientras escuchan, estén atentos. Esto es muy importante que seamos conscientes nosotros o nuestra relación con la palabra de Dios. Por ejemplo, estamos en el tiempo del estudio. Todos me están viendo, todos se ven atentos, todos tienen caras inteligentes, todos se ven guapos. O sea, es increíble. O sea, una foto de aquí sería celestial. ¿Verdad? Mientras escuchan, yo lo que pregunto, simplemente hago la pregunta, ¿qué tan atentos estamos? ¿Qué tan atento está usted? No a lo que yo digo porque yo no valgo un 5, sino lo que la palabra de Dios dice. Mientras escuchan, están atentos. Porque es esta dinámica de descansar, de mientras escuchan, mientras hago una acción, le pongo el énfasis a esa acción. Y sea que escuche un mensaje, que escuche un podcast, que lea mi Biblia todas las mañanas. Y esto es algo que va a suceder internamente a nivel del corazón. Por eso es que el cambio es un asunto totalmente personal e íntimo con el Señor. El cambio, la transformación no pasa porque yo venga todos los domingos a la iglesia sin fallar, porque ofrende el 10% siempre cada domingo, porque sirvan en todo lo que pueda. Ahí no va a suceder solamente el cambio. Esto es muy importante. La transformación del corazón, de la mente, de los sentimientos y de la voluntad va a suceder cuando yo, y leo acá con atención, con lo que dice Pedro, hago bien en estar atento. Es decir, mientras escucho, estoy atento a algo que va sucediendo internamente. Entonces, este evento es sumamente importante para nosotros. Vamos a leer de vuelta, versículo 20, 19. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a dejar esta parte para el final porque sí me parece que es importante, pero lo vamos a ver al final. Bien, la interpretación, eso también es importante, no es privada, sino que vino por inspiración del Espíritu Santo a los santos, a los profetas. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Entendemos que esto no es por voluntad humana. Como dijimos, nadie le puede dar una interpretación exclusiva a la Biblia.
Nadie puede venir y tomar y decir, ok, esto es lo que yo digo que es, lo acomodamos a nuestro interés, a nuestra conveniencia, a nuestros intereses, y todo lo demás está equivocado. Sino que tiene que ser una interpretación correcta desde el fundamento bíblico y todo lo que eso implica. Las profecías de los actuales profetas no son inspirados por Dios, sino que usualmente son invenciones y están fundamentadas en intereses personales. Y tenemos que marcar muy claramente esta intención. Cuando Pedro escribe esta carta, Pedro no se sentó a decir, voy a escribir una carta inspirada. Voy a escribir la primera carta de Pedro y que va a quedar para la posteridad en el canon bíblico. Sino que Pedro, en obediencia a su ministerio, fue usado por el Señor y él escribió una carta entre muchas que tuvo que haber escrito, y lo escribió, y es al Señor, él lo eligió para traer esa palabra específica. ¿Cuántas cartas escribió Pedro o Pablo o Juan? Muchísimas. De hecho, cuando hablamos de la carta de Pablo a los Corintios, se habla de que hay por lo menos 4 cartas a los Corintios. La primera se perdió, la segunda la primera, la tercera se perdió y la cuarta la segunda. Así de claro. Entonces, la primera y la tercera dijo cosas importantes. Claro que sí. ¿Había verdad revelada ahí? Probablemente que sí. Pero solamente la segunda y la cuarta fue el Espíritu Santo que inspiró a Pedro en este marco grande para que hoy tengamos nosotros las Escrituras. Entonces no es un asunto de una acción propia que yo voy a hacer porque me nace escribir una carta inspirada, sino que el Espíritu Santo a nosotros es quien nos va, o a los autores, es quien va guiando a escribir. Nosotros no vivimos, como creyentes que tienen la palabra, no vivimos inspirados, guiados por impresiones, emociones o voces nuevas, sino por una palabra que ya fue, no que está haciendo ni que va a hacer, una palabra que ya fue, inspirada por el Espíritu Santo, y esto a mí me encanta, confirmada en la historia. Cuando tomamos nosotros las Escrituras y la vamos estudiando y vemos cómo, evidentemente no todo, pero cómo se va confirmando y afianzando, escritos de miles de años como el Antiguo Testamento, se ha confirmado y reconfirmado por la historia, por la arqueología, por la sociología, pero sobre todo se ha confirmado en la vivencia personal con Cristo. Porque cuando una persona entiende la Escritura y la asimila y comienza a vivirla, entonces esta persona es un testimonio de la efectividad y la eficiencia de la palabra de Dios. Ahora, el tema en el cual Pedro se aboca tiene que ver con la segunda venida. Otra vez, dejo aquí esos versículos, descargue la presentación mañana y repáselos durante la semana, porque el punto al cual Pedro llega es, Cristo va a volver, Él va a regresar. Conocemos quién es Jesús, conocemos la palabra, y Él dijo que Él va a regresar. Nuestra confianza es una esperanza, como Erwin decía ahora, es una esperanza no basada en ilusiones. Es una verdad revelada, fundamentada y establecida en la palabra, traída por Dios, no por voluntad humana, para que cada día nosotros, retomando el ejemplo del explorador en la Antártica, nos pongamos las botas, que todos los días salgamos a ver al horizonte, que todos los días tengamos preparadas nuestras cosas, porque hoy podría ser el día que Él regrese. Esa es la actitud esperanzadora. Por tanto, vivimos de esa manera. Entonces, vamos a 1 Tesalonicenses, y quiero leer algunos textos, pero fíjense qué importante acá. Pablo le escribe esta carta a una iglesia maravillosa, una iglesia singular, una iglesia buena, así como la iglesia del lugar más o menos, ¿verdad? El lugar, Tesalónica, eran iglesias hermanas, sin reprensión, sin gente maravillosa, excepto sus líderes. Dice en el versículo 2, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de 3 cosas, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando hablamos nosotros de este texto en Tesalonicenses, Pablo habla de 3 cosas, fe, amor y esperanza. La fe es lo primero dado por Dios para nosotros poder creer en Él. Vamos viviéndole en amor, es un trabajo de amor, le servimos por amor, pero estamos firmes en la esperanza. Ahora, ¿cómo se ve esta declaración? Pablo lo explica en el versículo 9. Vamos a leer 8 hasta el 10.
Porque partiendo de vosotros ha salido la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes no ocupan recomendación, Tesalónica, por su testimonio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros 3 cosas. La manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. La obra de fe. ¿Cómo ha sido nuestra conversión? ¿Cómo ha sido el momento en que creímos y nos convertimos a Cristo? Y Él nos ha dado ese derecho de ser hijos de Dios. Es un testimonio público. Ahora soy cristiano. Ahora soy hijo de Dios. Tengo una nueva responsabilidad. Sigamos leyendo. Convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El trabajo de vuestro amor. El creyente que se ha convertido va a servir al Señor. De forma natural. Un creyente en un proceso saludable de conversión va a buscar cómo servir al Señor porque es natural por la morada del Espíritu Santo. Y tercero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Firmeza en la esperanza. Pablo ilustra aquí a los tesalonicenses, él ilustra cómo respondemos a este mensaje de que conocemos quién es Jesús y conocemos las Escrituras. Por tanto, esperamos su venida porque Él lo dijo. Él lo mostró en la transfiguración. Él abrió su cuerpo, mostró su gloria. Él se diferenció de Moisés, se diferenció de Elías. Aún el Padre dijo, cambiando las palabras, este hombre que está ahí con ustedes, Él es Dios. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Este hombre que está con ustedes, que toma su agua, que come su pan, que camina en sus calles, que viste su ropa, Él es Dios. Y por tanto Jesús anuncia entonces su muerte, su resurrección y por supuesto su regreso. ¿Cómo esperamos entonces nosotros el regreso de Jesús? Somos conscientes día con día que Jesús hoy podría volver y establecer su reino y estar para siempre con Él. Podría ser. Conocemos quién es Jesús y conocemos la Escritura. Vamos de vuelta por favor a Romanos 13:11, el texto que yo leo esta mañana. Y luego vamos a ir a un versículo que los voy a invitar para que lo memoricemos. Pero Romanos 13:11, después de toda esta parte teológica que Romanos da, viene la parte práctica, la vivencia diaria. Y Pablo nos va a decir lo siguiente. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Se acuerdan cómo comenzamos a leer Mateo 16? Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, danos señal. Dice, hipócritas, no sean hipócritas. Ustedes ven el cielo y el clima y saben identificarlo y no ven los tiempos para diferenciar los días, los tiempos, los momentos. No sean hipócritas. Aquí Pablo dice, conociendo el tiempo. Y para poder conocer el tiempo necesitamos conocer las Escrituras y la persona de Cristo. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creí en julio de 1993 con 15 añitos. Ahora a mis casi 48, está más cerca el día de mi salvación que el día en que creí. Falta menos. No es un día menos de vida, es un día más para estar con Cristo. Vamos en esa cuenta. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así como contamos la ilustración, y lo repetí ya anteriormente, nuestra actitud tiene que ser la misma actitud que estos hombres solos en la Antártica en 1914, solamente con la promesa del líder, que decía, voy a volver. El tema son 2 cosas. Uno, ellos conocían a su líder y sabían que este hombre, si decía que iba a volver, él iba a volver. Y en segundo lugar, decidieron vivir todos los días, no como abandonados, sino como personas que iban a ser rescatadas. Lo mismo aplica para nosotros. Él se fue y él dijo que él va a volver. Y si él lo dijo, él lo va a hacer. Y en segundo lugar, no decidimos vivir como abandonados.
Como decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me acompaña, Señor? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no tengo el Audi que quiero? Señor, si me has abandonado. No vivimos como abandonados. Vivimos como creyentes que estamos a punto de ser rescatados, con las botas puestas, con las cosas listas, con la mirada en el horizonte. Terminamos y los invito a que memoricemos 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, en esta mañana oramos tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque conocemos, sabemos quién eres y sabemos, Señor, lo que has dicho. Sabemos que eres Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y que mostraste tu gloria, Señor, a aquellos 3 hombres escogidos, y que, Señor, nosotros, si bien es cierto, no hemos vivido tal experiencia, pero sí, Señor, te hemos conocido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Padre, vivimos no como abandonados, sino como aquellos que estamos esperando ser rescatados. Vivimos confiando en la palabra no de un líder humano, sino del Rey eterno, del Rey de Reyes, que ha dicho que volverá y que va a volver. Señor, ahora oramos como tus hijos, para que nosotros, Señor, sepamos permanecer en ti. Una permanencia, Señor, que solo puede venir por medio del Espíritu. Señor, permanecemos en ti para que cuando te manifiestes, Señor, cuando regreses, tengamos confianza, que podamos correr gritando, Abba, Padre, confiadamente. También, Señor, permanecemos en ti para que en tu venida no nos alejemos de ti avergonzados, sino que sepamos, Señor, acercarnos con confianza plena, porque ya hemos recibido, Padre, el rescate, la vida, Señor, y el oportuno socorro, el alivio, Señor, para venir a tus brazos. Así como el Padre cada día, Señor, levantaba sus ojos esperando al Hijo pródigo, Señor, también así nos recibes tú. Padre, gracias por ese tiempo y oramos para que tú sigas edificando nuestra mente, corazón y todo nuestro ser. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.